Buenos días, mi nombre es Anaí Martínez Pérez, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 3 Tlaxcala, y voy a hablar sobre los métodos de planificación familiar. La planificación familiar es un derecho a decidir de manera libre y responsable el número de hijos y el momento en el que se tendrán, así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Es un derecho independientemente de la religión, color, preferencia sexual, estado social, estado civil o edad, para prevenir riesgos en la salud del hombre, mujer, niños, adolescentes y de la población en general. Los métodos anticonceptivos se ofrecen a toda persona en edad reproductiva. Son gratuitos cuando sean servicios de instituciones del sector público y la decisión de usar algún método anticonceptivo y el consentimiento informado deben ser respetados por parte del profesional de enfermería hacia el paciente. Conservar un carácter privado y confidencial para que el paciente se exprese con absoluta confianza y libertad. Los métodos anticonceptivos se utilizan para impedir la capacidad reproductiva de un individuo o de una pareja en forma temporal o permanente. Los métodos hormonales previenen el embarazo, deteniendo la liberación de óvulos por parte de los ovarios, o mantienen una densidad espesa de la mucosidad en el cuello uterino para que los espermatozoides no puedan entrar al útero. Los métodos hormonales orales se dividen en métodos hormonales combinados y aquellos que solo contienen progestina. En los combinados contienen estrógeno y progestina con una efectividad del 92 al 99%. Se inicia dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual. Se ingiere una tableta diaria con 7 días de deseo. En caso de olvidar una tableta, tomar al día siguiente 2 tabletas. Y en caso de olvidar 2 tabletas, se debe ingerir 2 tabletas más un método de barrera por 7 días. En el caso de los métodos hormonales con progestina, hay una efectividad del 90 al 97%. Iniciarse en el primer día de la menstruación, una tableta diaria, incluso durante la menstruación, a la misma hora debido a la menor duración de su efectividad anticonceptiva. Está indicado en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas, así como en adolescentes. Está contraindicado en el embarazo o sospecha de embarazo, lactancia en los primeros 6 meses, haber tenido o tener cáncer mamario o de cervix. Algunas precauciones son para fumadoras mayores de 35 años de edad, hipertensión arterial, insuficiencia renal o alteraciones de la coagulación, así como algunos efectos colaterales son cefalea, náuseas, vómitos y irregularidades menstruales, en donde su visita inicial es al mes y posteriormente cada año. En los métodos hormonales inyectables se encuentra la combinada con estrógeno y progestina con una efectividad mayor al 99%. En este caso es intramuscular en el glúteo con los primeros 5 días de la menstruación cada 30 más o menos de 3 días. En este caso tiene una protección anticonceptiva de 33 días y la progestina con una efectividad mayor al 99%, que igual es intramuscular en el glúteo en los primeros 7 días después del inicio del ciclo menstrual. En este caso hay 2 tipos de inyectables, que es una cada 3 meses o una cada 2 meses. Está indicado en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas, así como en adolescentes. Está contraindicado en la lactancia materna los primeros 6 meses, en el embarazo o sospecha de embarazo, el tener cáncer mamario o de cervix. Sus efectos colaterales son cefalea, náuseas, vómitos, mareos, incremento de peso corporal e irregularidades menstruales. La precaución es para fumadoras mayores de 35 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus no controlada o insuficiencia renal. El método hormonal subdérmico es un método de larga duración con una efectividad del 99%. Tiene una acción prolongada, se inserta subdérmicamente y hay una liberación continua y gradual de una progestina sintética. Cada uno contiene 36 miligramos de levonorgestrel. Se inserta subdérmicamente en la cara interna del brazo en los primeros 7 días del ciclo menstrual, ya que se tiene la seguridad de que no hay un embarazo. Está indicado para mujeres en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas o adolescentes. Tiene una duración de protección anticonceptiva de 5 años
Está contraindicado en el embarazo o sospecha de embarazo, cáncer mamario o de cervix, en la lactancia en los primeros 6 meses. Algunos efectos colaterales son una hematoma, infección local, irregularidades menstruales, cefalea o mastalgia. El dispositivo intrauterino tiene una protección anticonceptiva del 95 al 99%, una duración de efectividad de 6 a 8 años y otro de 5 a 3 años. Tiene un cuerpo semejante a una T de polietileno flexible y un principio activo o coadyuvante de cobre, y además hilos guía para su localización y extracción. Este se puede colocar ya sea en el periodo intergenésico, que es durante la menstruación, post-placenta 10 minutos posteriores a la salida de la placenta o prealta al egreso del hospital. Está indicado en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas o en adolescentes. Está contraindicado en el embarazo o sospecha de embarazo, patología deforme de la cavidad uterina, carcinoma de cervix o del cuerpo uterino. Precauciones: infecciones del tracto genital, ruptura prematura de membranas, anemia, trabajo de parto prolongado. Algunos efectos colaterales es dolor pélvico durante el periodo menstrual, aumento de la cantidad y duración del sangrado menstrual. En el DIU de cobre lo que hay es una dificultad en el ascenso de los espermatozoides para alcanzar el útero, y en el DIU del levonorgestrel libera progestágeno que espesa el moco cervical e impide el paso de los espermatozoides hacia el óvulo. Si hay molestias mayores a 90 días, está la posibilidad de reemplazar el dispositivo intrauterino. De la cuarta a la sexta semana se debe de hacer una visita inicial al mes y posteriormente al año. En los métodos de barrera son aquellos que impiden la entrada del espermatozoide al útero, evitando la unión del óvulo y del espermatozoide. Es el mejor método para prevenir un embarazo y previene las enfermedades de transmisión sexual. Preservativo masculino, condón masculino. Está hecho de goma de látex o poliuretano que se coloca sobre el pene erecto. Impide que los espermatozoides contenidos en el semen pasen a la vagina. Las ventajas es que evita el embarazo, previene enfermedades de transmisión sexual, es de un solo uso y se puede adquirir sin prescripción médica. Su efectividad es del 85 al 97%, está contraindicado en alergia o hipersensibilidad al látex. Falla si se usa mal, se rompe, no se retira antes de que finalice la erección y se debe mantener en un lugar fresco. Como primer paso, se debe de usar un condón nuevo para cada acto sexual, se debe de abrir con la yema de los dedos y se debe de comprobar su caducidad. Se debe de colocar el condón en el pene cuando esté erecto con el borde enrollado en dirección contraria al cuerpo para que éste pueda desenrollarse fácilmente. Al desenrollar el condón totalmente se debe de hacer hasta la base del pene. Después de la eyaculación se debe de sostener el borde del condón para que no se deslice y se retire el pene de la vagina mientras que todavía esté erecto. Se debe de desechar debidamente el condón usado. Preservativo femenino o condón femenino tiene una efectividad del 95% y se puede colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual. Recubre totalmente la vagina, es de forma cilíndrica, tiene un anillo interior que tiene un extremo cerrado, lo cual facilita su colocación e impide que entren los espermatozoides. En el anillo exterior es un extremo abierto por fuera de la vagina que recubre los genitales. Falla si se rompe, si se coloca después de la penetración y no se debe de usar junto con el preservativo masculino, ya que con la fricción se pueden romper. En donde el pene se debe de encontrar en el interior del preservativo. Su modo de empleo: primero se debe de comprobar que no esté caducado, se abre el preservativo con cuidado, en este caso con la yema de los dedos, y posteriormente se debe de realizar una figura en forma de 8 con el aro o del extremo cerrado. Con los dedos se debe de introducir en la vagina como si fuese un tampón. Con el dedo índice y a través del preservativo se debe de hacer llegar hasta el fondo de la vagina. El anillo externo debe cubrir los genitales y se debe retirar girando el anillo externo y extraer suavemente. Se debe de tirar a la basura y se debe de desechar adecuadamente. En los métodos naturales se evita el embarazo planificando el acto sexual
De acuerdo con los periodos fértiles e infértiles de la mujer, las ventajas es que no hay efectos secundarios, no es necesario algún procedimiento y ayuda a conocer el propio cuerpo y su fertilidad. Las desventajas es que no protege contra enfermedades de transmisión sexual, se debe de llevar un control exacto del primer día de la menstruación y en algunos casos que la pareja no quiera participar en estos métodos naturales. En el caso del método de calendario o del ritmo suele ser para más aquellas mujeres que tienen ciclos menstruales regulares, que en este caso son de cada 28 días, teniendo una valoración de que del día 1 al día 7 va a ser la etapa no fértil y el del día 8 al día 18 va a ser fértil y de la etapa de los días 18 hasta el final del mes va a ser otra etapa no fértil. La menstruación aparece al final del ciclo si no se ha producido el embarazo. Si en los días fértiles de la mujer se mantienen relaciones coitales sin usar ningún método anticonceptivo, la posibilidad de embarazo es muy elevada, ya que se debe de llevar un control exacto de los ciclos menstruales. El método de la temperatura corporal basal es un método en el cual se toma la temperatura constantemente, que es diario, para tener un registro y saber el día que se ovula por la variación de la temperatura. Esta se debe de tomar al despertar antes de levantarse. Debe de realizarse todos los días a la misma hora y en la misma vía. Las variaciones son de 0.2 a 0.4 grados centígrados. Se debe de tener relaciones sexuales hasta el tercer día consecutivo de la temperatura elevada para evitar que el óvulo se pueda fecundar. Método Billings o método del moco cervical. Se debe de utilizar un papel higiénico para tomar el moco cervical y poder verificar su aspecto y elasticidad. La abstinencia sexual debe comenzar el primer día después de que se observe el moco abundante y lubricante hasta el cuarto día. Aquel moco cervical que es seco, denso y pegajoso es cuando se está no fértil. Aquel que es cremoso y pegajoso igual es no fértil. El opaco y flexible es semifértil y finalmente el muy fértil que suele ser acuoso, flexible como clara de huevo. Los métodos anticonceptivos permanentes es todo aquel método definitivo de planificación familiar. Sus ventajas es que son procedimientos sencillos y seguros. Es un método para aquellos que ya no quieren tener más hijos y no afecta en las relaciones sexuales. Sus desventajas es que no previene del VIH ni del SIDA ni de otras infecciones de transmisión sexual y puede generar algunas molestias después de la intervención. En la oclusión tubaria bilateral es una operación quirúrgica en donde se cortan, ligan o bloquean los conductos por donde pasan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Esto está indicado en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas, cuando ya tienen una paridad satisfecha por razones médicas. Su efectividad anticonceptiva es mayor al 99%. Está contraindicado en enfermedad inflamatoria pélvica activa. Se debe de tener precaución en el embarazo o sospecha de embarazo, anemia severa. Pueden presentarse problemas asociados al procedimiento anestésico, bloqueo epidural o anestesia general o quirúrgico, hemorragia o infección. La vasectomía es la oclusión bilateral de los conductos deferentes con el fin de evitar el paso de los espermatozoides. Tiene una efectividad mayor al 99%. Es un procedimiento indicado para hombres en edad fértil con vida sexual activa, ya sea por una fecundidad satisfecha o por razones médicas. Está contraindicado en antecedentes de cirugía escrotal o testicular. Es de vital importancia la planificación familiar para poder decidir el número de hijos que se quieran tener, el periodo intergenésico que se considera adecuado, sobre todo con la ayuda e importancia de los métodos anticonceptivos, no solo para evitar embarazos no deseados, sino para prevenir enfermedades de transmisión sexual. El cuidarnos depende de nosotros. Finalmente, estas son las referencias que consulté para la información obtenida y muchas gracias por su atención.